Estamos en directo. Bueno. Estamos en directo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Sí, ya vemos que estáis entrando. Qué bien. Qué alegría. Bien, siempre tenemos un poco estos primeros segundos de zozobra cuando Instagram nos advierte, en la primera imagen nos advierte que está comprobando la conexión. Mi confianza con las tecnologías, en la tecnología es relativa, así que siempre hay unos primeros segundos de zozobra, a ver si en esa comprobación de conexión, bueno, a ver cuál es el resultado de esa comprobación, pero bueno, parece que sí, que estamos conectados, estamos viendo vuestros saludos al entrar y bueno, pues una vez más muchísimas gracias por estar ahí, por estar... Pues sí, luego los siguientes segundos de zozobra tienen que ver con ¿nos escuchará alguien? Se habrán hartado ya de que entremos ahí en sus casas, de estar aquí en la nuestra, de escucharnos todas. No sé si son segundos o minutos, ¿no? Sí, ¿no? Minutos antes, minutos durante... Bueno, así que nos alivia mucho ver que vais saludando, que vais entrando y bueno, pues hoy el tema que habíamos elegido es un tema que no es fácil ni como terapeutas ni como padres. Aquí se mezclan las dos cosas, ni como ¿no? Niños. Ni como niños, efectivamente, ¿no? Se mezcla un poco todo ello y el tema que habíamos elegido para hablar hoy, para compartir con vosotros, es el tema de la psicoterapia con niños, ¿no? La psicoterapia con eso que un humorista de posguerra española, que se llamaba Miguel Gila acuñó para referirse a los niños, acuñó una expresión feliz, yo creo, y una expresión cariñosa y una expresión bonita, ¿no? Miguel Gila les llamaba esos locos bajitos, ¿no? Y luego Joan Manuel Serrat, pues muchísimos años después, cantaba una canción que se llamaba Esos locos bajitos, ¿no? Y que hacía referencia a las cosas que van haciendo esos locos bajitos, esa expresión que él tomó prestada de Miguel Gila para componer una canción muy, muy bonita, muy tierna, muy cariñosa y muy sensata, ¿no? Muy oportuna. Seguramente se le ocurrió, no lo sé, pero seguramente se le ocurrió recién convertido en padre, ¿no? Eso, bueno, es un momento de crisis para todos, no es que uno tiene que reorganizar, ¿no? Desde luego sus prioridades, ¿no? Y reorganizar parte de sus valores y de su futuro y de su presente, ¿no? Yo recuerdo la llegada de nuestro hijo, de nuestra primera hija, es el momento en el que yo sentí por primera vez en mi vida miedo y no he podido desprenderme de ello. La llegada de los hijos, yo creo que te pone en contacto con ese miedo y con ese miedo sobre qué les pasa, ¿no? Qué les puede pasar, qué les va a pasar. Y ese miedo ya da igual, ¿no? Porque la paternidad es algo, además, es uno de esos rasgos que uno no puede cambiar. Uno puede cambiar de pareja, puede cambiar de domicilio, puede cambiar de trabajo, puede cambiar de nariz, puede cambiar de dentadura, puede cambiar de casi todo, ¿no? Pero no puede dejar de ser padre, de ser madre, de ser padre, ¿no? De eso no puedes dejar nunca más, ¿no? Y bueno, podemos hablar de algunas de las emociones asociadas a ese fenómeno y desde luego de las emociones asociadas al hacer psicoterapia con niños. Para empezar, yo os dejo con Begoña, que realmente es quien más ha trabajado, ¿no? y sigue trabajando en terapia con niños. Yo hace algunos años que ya no lo hago. Begoña, yo recuerdo que alguna vez ha dicho en público, espero que no te moleste que lo señale aquí, que la psicoterapia con niños no existe. No, está. Que hablar de psicoterapia está en tu libro, en todo caso está. Quien me conoce ya me lo ha oído. Sí, está en tu libro. Iba a decir que está en tu libro. Está en tu libro, no está en los libros. No, eso no es algo que esté... Pero yo coincido con ella, claro, una vez más, en que la psicoterapia con niños es una forma de hablar. Y una forma de hablar que a mí personalmente además no me gusta. No es tanto la psicoterapia con niños como lo que llaman la psicoterapia infantil. La psicoterapia infantil, tienes razón. Psicoterapia con niños es un poco más sensato. Tiene más sentido, claro, efectivamente. No es la única pieza del trabajo. Del trabajo en psicoterapia cuando... Pero tienes razón.
No es la psicoterapia infantil. La psicoterapia infantil es lo que me parece, no me gusta. Lo que nos chirría más, ¿no? Porque habitualmente, históricamente, se ha ido asociando con una forma de intervención que no nos gusta nada. Es como si lo que supusiera cuando hablamos de psicoterapia infantil es que es un trabajo exclusivo con el niño el que hay que hacer, ¿no? Y de hecho pues es que mayoritariamente es eso, pues históricamente lo que se ha venido haciendo, ¿no? Y yo solía asemejarlo, bueno, solíamos hacerlo ambos, ¿no? Solíamos asemejarlo a lo que llamábamos terapia del taller del automóvil, ¿no? Lo que socialmente se esperaba y se hacía en tiempos, ¿no? Era eso, pues como cuando dejas el coche en el taller, que dejas el coche, esperas que te lo arreglen, cuando te dicen que está el coche arreglado, preguntas cuánto se debe, te llevas el coche arreglado y tan ricamente, ¿no? Y, bueno, arréglemelo, arrégleselas. Exacto. Te verá cómo lo hace, tú me arreglas el coche. Me arreglas el niño y cuando lo tengas arreglado vengo a por él y ya está. Eso es. O incluso algunas veces la demanda es me arreglas al niño y me lo sigues arreglando y me lo sigues llevando. Es como que en algunas ocasiones la maternidad, la paternidad es tan complicada, tan difícil para muchos padres que querrían, una vez que se sienten apoyados, confiados y con alguien ayudándoles, como que estuvieras ahí y fueras pues una especie de padre secundario, porque iba a decir bastón, pero es que es casi más, es bastante más que eso, ¿no? Ya para el resto de sus vidas, ¿no? Porque sienten como que... si fueras una interna. Una interna en casa, ¿no? No sé, una psicóloga de atención primaria de cabecera, ¿no? O más que eso, ¿no? Porque es como, bueno, ya, o sea, yo sin ti no nos vamos a saber manejar, ¿no? Cuando sin embargo lo que nosotros hacemos, como os iremos contando a lo largo del psicocafé, es una vez más una intervención breve desde la premisa de que cuanto antes los padres se sientan capaces y manejándose, mejor. O sea, que las intervenciones con ellos, con el niño y con los padres, tienen que ser intervenciones en todo caso breves a nuestro juicio. Entonces, saliendo del modelo de taller del automóvil, pues a nosotros, bueno, pues eso, nos chirría mucho lo de psicoterapia infantil. Y bueno, siempre insistimos en que ojo con pensar que eso significa que solo hay que trabajar con el niño y ojo con confundir en ese sentido a unos y a otros, a los niños y a los papis, ¿no? Hay que incluir siempre en la terapia a los padres, a veces tanto como que la inclusión supone que en muchísimas ocasiones es casi más el trabajo que hay que hacer con los papás que con el propio cachorrito, porque siempre, obviamente, el problema que presenta el chiquitín, el síntoma, la conducta que es la que supone esa conducta disruptiva por la que se quejan los padres, el colegio o ambos, es reflejo de algún problema que está existiendo en la relación, ¿no? Siempre son problemas que tienen que ver con la relación. Sí. Por lo tanto, obviamente es la relación la que hay que mirar, la que hay que trabajar. Sí. Y hay que ayudar a los padres a aprender a que esa relación cambie, porque son ellos los responsables de que la relación sea de una naturaleza tal que no implique que el chiquitín se resiente presentando síntomas, ¿no? Sí. Por ello los padres son una pieza absolutamente clave, absolutamente clave. Es una terapia, yo creo que la terapia con niños es una terapia de la relación. Realmente es una
Lo que está mal, lo que está estropeado es la relación. O lo que no está funcionando bien, lo que está dando bien, algún tipo de... Es la relación padres-hijos, ¿no? Y yo creo que el concepto de terapia habría que centrarlo ahí, ¿no? Con cuidado para no confundir también con lo que antes comentaba Begoña, ¿no? Que a veces es verdad que los padres nos traen al niño, nosotros tenemos en general muy buena experiencia con los padres y también en general pues hablamos muy bien, tenemos muy buena relación, ¿no? En general con los padres, y es fácil que a veces después lo que nos pidan es lo que decías tú antes, de un poco de seguir como educando a sus hijos, ¿no? Entonces la relación ya está resuelta, cuál era el conflicto, dónde estaba el problema, qué era lo que se podía hacer, pero ahora cada vez que le pasa algo al niño, entonces el niño tiene que ir al psicólogo. No, tampoco, ¿no? Cada vez que al niño le van a pasar cosas, a los adolescentes, que es un tema que dejaremos para otra tarde, a los adolescentes les pasan muchas cosas, es natural además que les pasen muchas cosas, y los padres tienen que hacerse cargo de eso, que con frecuencia son dolorosas, ¿no? Pero sentirse capaces, que eso es parte del problema y parte del objetivo. Parte del objetivo de la terapia, ¿no? Que no tanto culpabilizarlos como hacerles capaces, ¿no? Y hacerles responsables. Responsabilizarse entonces... Pero responsables, como señalamos siempre, el responsable no es culpable, responsable es el que responde. O sea, en la relación con tu hijo, el que responde, quienes responden sois vosotros, ¿no? Mayoritariamente. En ese sentido, la responsabilidad, ¿no? Sois los que tenéis que responder, ¿no? Y desde ahí, desde la idea de incluir necesariamente, indiscutiblemente, a los padres en la psicoterapia, nosotros siempre recomendamos, y con eso empezamos el breve repaso de lo que nos parece que tendría que ser unas normas generales o unas características generales importantes que deberían tener todo proceso de este tipo, es que intentemos que en la primera sesión vengan los dos. La primera sesión nosotros la recomendamos siempre con los padres sin el niño, y que vengan los dos. Nos da bastante igual la situación, hay que intentar que estén los dos. Es que están separados, es que papá vive en no sé dónde, mamá no sé qué, es que no se llevan bien, es que no se pueden soportar, es que estar los dos dentro de la misma... Es que eso puede ser parte, no, puede ser no, será parte del conflicto. Y entonces es parte de la solución y es parte de lo sanador, que intentemos que se hagan cargo como padres de poder estar mínimamente juntos y haciendo equipo para ayudar a sus hijos. Y hay que hacerles entender que no les pueden pedir a los niños que hagan ciertos esfuerzos por cambiar y por modificar ciertas conductas o ciertas formas de reacción o de manejo, si ellos mismos no están pudiendo ser capaces de aliarse con el objetivo común de cumplir con su responsabilidad, lo que decíamos antes, ¿no? Con esa responsabilidad que como padres tienen adquirido, aunque estén separados, no se soporten o haya el malestar que haya. Hay muchas más circunstancias, ya lo sé, siempre que comentamos esto en clase, bueno, y cuando el papá resulta que es que tiene una orden de tal, cuando... Bien, hay circunstancias en las que, bueno, pues no va a ser posible y será uno de los dos. Por supuesto, tener en cuenta que además legalmente, en todo caso, los dos tienen que dar su aprobación. Por eso también es muy importante que en esa primera sesión estén los dos y que nos firmen el consentimiento oportuno para poder ver a su hijo. Sin el consentimiento de ambos, a no ser que sea una intervención que la hacemos por orden de un juez, o de urgencia, en algunas ocasiones por una urgencia podría ser, pero es arriesgado. Con cuidado. Entonces, vamos, lo ideal es que... ¿Por qué lo decimos? Y luego siempre me decís, claro, pero es que yo trabajo de esta forma, en este operativo concreto, y entonces no podemos tal cual. Lo sé, y sé que claro que hay circunstancias que imponen que esto no sea así,
o que no pueda llegar a ser así, pero siempre tenemos que intentar apañárnosla. ¿Por qué lo digo? Porque nos empeñemos en que el modelo que yo he diseñado sea el que se ponga en práctica. No, obviamente no es eso, ¿no? Sino que si pensáis con sentido común, lo que nos dice es que el niño tiene que ser leal a papá y a mamá, a ambos. Si uno de los dos no está, y además no está por unas determinadas circunstancias, porque uno de los dos es el que dice que es que yo no creo en los psicólogos, uno de los dos es el que no quiere comprometerse, uno de los dos es el que está fuera de lo que es, ¿no? Ese responsabilizarse del papel, del rol de padres o de padre o madre. Entonces, claro, el niño obviamente va a tener un conflicto de lealtades enorme y si mejora, estará dándole la razón a uno de ellos, mientras que sin embargo estará siendo desleal con el otro y traicionando por tanto al otro. Entonces no es una cuestión de antojo para ver si eso hacemos encajar el modelo, sino que es para garantizarnos el cuidado del chiquitín, ¿no? Y entonces el niño y el adolescente necesitan pues que todo eso esté lo más cuidado posible, y necesita que empecemos el proceso sin que se dé ese conflicto de lealtades. Y si no solo no hemos sido cómplices en ese conflicto de lealtades, sino que además hemos conseguido que por primera vez papá y mamá se pongan de acuerdo para venir a una consulta cuyo objetivo tiene el chiquitín, cuidar del chiquitín, preocuparse, gestionar mejor lo que puede estar pasando para que el niño esté sufriendo, pues entonces estamos dando ya los primeros pasos para que el niño mejore, sin duda, y sane. De hecho, la mayoría de los síntomas infantiles están al servicio de eso, precisamente. La inmensa mayoría de los síntomas que presentan los chiquitines en la consulta y fuera de ella están al servicio precisamente de la unión de papá y mamá, ¿no? Del mantenimiento de lo que el sistema está pidiendo, de la pertenencia. Entonces el sistema está pidiendo algo y el sistema está diciendo: para pertenecer necesitamos que te posiciones aquí. A mí me gusta mucho hablar en ese sentido del famoso triángulo dramático, el triángulo de Karpman, ¿no? Que cuentan también los que siguen el abordaje del análisis transaccional, en el que pues es muy fácil ver cómo en cuanto hay una relación triangular, cada uno de los miembros de ese triángulo va a tender a posicionarse, uno en el vértice del perpetrador, otro como víctima, otro como salvador, ¿no? Y al chiquitín pues se le suele colocar en un vértice y ese es el papel que tiene designado. También en el mismo sentido, es verdad que venimos con mandatos, venimos con guiones ya preestablecidos y pues desde ahí vamos a ir funcionando según ese guión, ese mandato nos vaya pidiendo, para garantizarnos la vinculación, para garantizarnos la pertenencia. Por lo tanto, el romper un poco con eso sin que el niño sienta que corre peligro, ¿no? Su pertenencia, porque están ahí ambos de acuerdo en que esto es lo que hay que hacer, pues es algo que libera una barbaridad. Y de hecho por eso es fácil, ¿no? Que cuando conseguimos esto y conseguimos que esa primera sesión con ambos además sea una sesión en la que nos ven como un aliado y no como un enemigo, y nos ven haciendo equipo, pues entonces es que enseguida eso es un matiz que quiero subrayar, ¿no? Lo de que la primera entrevista es a los padres solos, sin el niño, y el objetivo de esa primera entrevista, como señalamos siempre por definición, el objetivo de una primera entrevista es que haya una segunda. Ese es casi el objetivo único, ¿no? De una primera entrevista, que haya una segunda, pero un objetivo fundamental en esta primera entrevista es que
los padres nos vean como aliados. Sí, sí, eso me parece muy importante, que no nos vean como enemigos, que de vez en cuando, ahora menos, pero yo recuerdo cuando estudiaba psicopatología y psicoterapia con niños hace 30 y tantos años, que una de las cosas que a mí me llamaba la atención en algunas de esas escuelas ortodoxas, rígidas y con, yo creo que con colegas que tenían conflictos con su propia historia, era que se recomendaba, para tratar a los niños, se recomendaba una cosa, una conducta que se llamaba, que ellos mismos llamaban la parentectomía. Parentectomía, que eso sería una intervención quirúrgica relacionada con la separación de los padres. Esto es, algunos de mis colegas, de mis profesores, que me duraron poco porque aquello no me gustaba, a pesar de que aquello era muy propio de la época progre, del progrerío al que yo en aquella época, por increíble que pueda pareceros ahora, yo pertenecía de una forma... Había que hacerlo. Era la época de... Luego con el tiempo, pues aquellos progres nos parece que éramos un poco giliprogres, pero entonces era lo que había que hacer, oye. Y bueno, yo era muy progre, pero estos super progres a mí me daban un poco de miedo, porque la cosa era que veían a los niños, pero estaba absolutamente prohibida la relación con los padres. No veían a los padres los odiaban directamente, ¿no? Y además siempre en las sesiones clínicas hablaban mal de los padres eran los culpables de todo, los padres eran como un poco agobiante, ¿no? Y sí, pues todo eso es verdad, y todo eso puede ser verdad, pero sobre todo es inútil. O sea, lo que después con los años hemos ido aprendiendo es que esa parentectomía, excluir a los padres del proceso terapéutico, es un disparate. Es un disparate sobre todo por su falta de eficacia, es que no sirve de nada, no es absolutamente inútil, ¿no? Salvo en casos que los padres no estén. Estamos diciendo, hay otras situaciones que los padres no están, entonces trabajo solamente con el niño, claro. Pero eso de expulsar a los padres siempre están. Están en la fantasía, sí, claro. Los padres siempre están, no se puede. Claro, entonces hay que integrarles. Pero en aquella época los padres estaban y se les expulsaba del proceso, entonces al trabajo solamente con los niños. Eso no funcionó, eso creaba unos problemas tremendos y además algo también muy de sentido común, y es que si los padres nos consideran enemigos, finalmente son los padres los que tienen el poder. Si los padres nos consideran a nosotros como enemigos, lo que van a hacer es lo más sencillo, que es llevarse al niño de la terapia, claro. Hay varias opciones, fácil, ¿no? Hay varias opciones. Nos sitúan, yo siempre comento, ¿no?, que el terapeuta infantil suele coger y posicionarse también dentro del triángulo, porque daos cuenta que cuando hacemos psicoterapia con niños también triangulamos. Por un lado están los padres, está el niño y estamos nosotros, con lo cual hay mucha tendencia a triangular por parte de unos y de otros, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con no entrar a posicionarnos donde ellos necesitan que estemos, ¿no? Entonces así vamos convirtiéndonos, y los hay hay terapeutas infantiles claramente perpetradores, en general mayoritariamente de lo que es el niño, y entonces lo que hacen es aliarse con los padres. Eso es muy frecuente con niños que dan mucho por saco, como yo suelo decir, y desde luego con los adolescentes, con muchos adolescentes, ¿no?, donde los terapeutas se alían con los padres y lo que hacen son pues recomendaciones mayoritariamente que tienen que ver con que esto no lo puedes hacer, y como no te das cuenta del daño que le estás haciendo a tus padres y lo mucho que le estás haciendo sufrir a tus padres con esta conducta tuya, ¿no? Entonces nos aliamos con el sistema familiar y el sistema cultural, porque también los colegios entran en los institutos, ¿no?, en ese discurso. Se trata de domar, es un trabajo de doma, como los caballos, de doma inglesa, pero para el adolescente, ¿no? Y luego el otro posicionamiento es el de salvador del niño, que ahí sería cuando los padres nos vivirían como enemigos, como lo que decías tú antes, porque de pronto somos los grandes salvadores de los niños. Entonces los enemigos naturales son los padres, el niño es una víctima, la víctima, nosotros
somos los salvadores, estamos convencidos de que nosotros lo haríamos 1000 veces mejor que los padres. Qué pena que este niño tan lindo tenga a estos padres tan estúpidos y tan inútiles, y hay que ver, ¿no?, con lo bien que yo lo haría. Entonces ahí entramos en una rivalidad brutal y absolutamente estéril, como decía José Luis, en la que hacemos muchísimo daño a todo el mundo y desde luego al chiquitín. Porque no hay padres mejores para un niño que sus padres. Suyos. Y punto. Y tú, por mucho que quieras, el terapeuta, por mucho que quieras ser padre, tiene que saber que eso no puede ser de sus hijos, no de de los sus niños hijos, que ven terapia, ¿no? Pero nunca, que puede y debe ser de los suyos. Y solo de los suyos. Y nunca vas a ser el padre de tus pacientitos, ¿no? Nunca. Y luego nos queda la victimización. Claro, también hay terapeutas que se victimizan, eso es frecuentísimo también. Y que la cosa es que hay que ver con la terapia infantil qué difícil es, y que eso, pues que santo mártir soy, porque esto de aguantar a los padres es terrible. Y bueno, esto es el trabajo más difícil que existe, nadie sabe lo que sufrimos, y vamos, que entre el adolescente o el niño el tal que da por saco y no colabora, y los padres que ya son para nota, yo fíjate lo que sufro, ¿no? Y el terapeuta se coloca en la posición de víctima. De víctima, sí. Entonces, luego con eso, pues según lo que ocurra, salvador o perpetrador serán o padres o niño. Uno u otro. Y desde ahí, pues efectivamente no conseguimos nada. Desde ninguna de las tres posiciones vamos a ayudar a nadie, y sin embargo es absolutamente frecuente que esto ocurra, es casi la norma. Por eso decíamos el otro día, y ya aprovecho para contestar a una de vuestras preguntas que nos dejasteis en el psicocafé, por eso decía que es importantísimo enamorarse del niño de los padres, ¿vale? Si en esa primera sesión, en lugar de ponernos a la defensiva, porque los padres vienen medio desconfiando, porque en muchas ocasiones es verdad que a la consulta del psicoterapeuta infantil los padres llegan rebotados, o por un juez, o porque en el colegio ya dicen que o le llevan al psicólogo o no hacemos nada, o porque ya no pueden más de sostener tal, o porque el pediatra también ya les ha dicho que dejen de dar la tabarra con que el niño tenga algo físico, porque es que lo que le está pasando claramente es que tienen que llevarle a un psicólogo. Entonces vienen con pocas ganas, porque hay una parte de sí mismos que tienen mucho miedo de lo que les vamos a decir, porque como ya hemos comentado en otros psicocafés, acordaos, no hay nada que nosotros vayamos a decir a nadie que venga a consultarnos en la consulta que no sepan ya. Que ellos no sepan, sí. Y otra cosa es que no hayan pensado claramente en ello, no lo hayan verbalizado, no lo hayan mentalizado. Y que no les guste. Por supuesto, claro, sin duda. Claro. Pero lo saben. Lo saben. Entonces saben que les vamos a decir que ellos son responsables en una medida importantísima de lo que está ocurriendo, y que por lo tanto se tienen que hacer cargo. Lo saben. Por eso también es tan frecuente que muchos de ellos busquen terapeutas que sí entran al trapo de decir, me quedo con el niño solo y usted no se preocupe, o lo que hay que hacer con este niño es darle una pastillita y poco más, ¿no? Porque esto es una cuestión genética y tal, hay física, neurológica, un trastorno en el metabolismo de la dopamina, y entonces pues eso es, ¿no? Claro, los padres tienen mucho miedo, para los padres el sufrimiento de nuestros hijos tiene que ver, está asociado con una fractura narcisista, es algo que teóricamente teníamos que haber hecho bien y no lo hemos hecho, y nuestros hijos están sufriendo, y eso es muy difícil de tolerar para los padres. Tenemos que entender también que los padres vienen como vienen, sí, ¿no? O sea, que está mal todo el sistema y que están sufriendo todos, ¿no? Que está sufriendo el niño, pero que también están sufriendo mucho los padres, ¿no? Sí. Eso es un pequeño truco, ¿no? Que bueno, yo me di cuenta hace muchos años para poder enamorarme, o para poder aliarme, o para poder ver con otra cara a los padres de mis pacientitos, o al adulto que viene con una conducta más o menos distante hacia mí, o una conducta competitiva, es ver su sufrimiento, ver que está sufriendo.
sé que cuando me traen a su hijo a la consulta, por muy displicentes que vengan, por muy negadores, y cuanto más displicentes y más negadores, y que la psicoterapia no creo en ella, que todo esto, mayor es su nivel de sufrimiento. Mirad su sufrimiento, mirad, y a veces puede ser útil incluso el devolvérselo, ¿no? Entiendo el miedo que tenéis, o entiendo el sufrimiento que estáis pasando con esto, y los veis, cuando les veis sufriendo, no les veis como alguien que viene a competir, y que viene a pelear, y que viene a discutir, sino cuando alguien que hace todo eso, pero que esas son conductas compensatorias de su propio sufrimiento, es más fácil tenerles cariño, es más fácil entenderlos, es más fácil empatizar. Y ese es nuestro trabajo en todo caso, como profesionales de la salud mental, es básicamente entender, ¿no? Lo de curar es secundario, pero primero es entender el sufrimiento, ¿no? Entender y querer al paciente. Y cuando les ves cómo sufren, es más fácil, es mucho más fácil. Lo que pasa es que podemos entrar contratransferencialmente, podemos entrar en lo que decía antes Begoña, en esa competencia directamente con los padres, ¿no? Y ahí ya no vemos el sufrimiento y ya no nos podemos enamorar ni siquiera tolerarlos, ¿no? Nos contagiamos del estado mental adulto y entonces ya ahí nos enganchan en lo que ellos necesitan y al final nos hacemos cómplices y desde ahí es imposible hacer el cambio porque lo que hacemos es entrar en la rueda de funcionamiento que ellos han estado manejando, con lo cual acabamos ayudándoles a cumplir la profecía de que es que esto no tiene solución, es que este niño no tal, es que esto pues que ya está, nos ha tocado así, esto pasa, nos lo ha mandado alguna divinidad como castigo, o es mala suerte, o tal, y entonces, o es que es igual que tu primo Remigio, o tu padre. Es igual que tu padre, exactamente así. Y esta es la cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues es muy importante enamorarnos del chiquitín. Daos cuenta que ese que sufre, como decía José Luis, ese que sufre, al que estamos mirando y con el que estamos empatizando es un niño. Porque el que sufre es el niño del adulto que tenemos delante. Es un niño con una historia detrás. Una historia que no justifica que esté fastidiando a su hijo, pero que lo explica. Claro, no lo justifica, pero lo explica. Lo explica. Claro. Y entonces, desde ahí es desde donde tenemos que mirar y tenemos que poder empatizar y tenemos que poder hacer equipo. Tenemos que tener mucho cuidado para no dejarnos llevar por la provocación. Y ya lo comentábamos también en otros psicocafés, no podemos reaccionar. Tenemos que funcionar de forma proactiva, no reactiva. Y para eso, pues eso, hay que tener mucho control en relación con la contratransferencia, mucha consciencia en ese sentido y mucho cuidado con distanciarnos para no contagiarnos con el estado mental con el que viene el otro. Y su estado mental a lo mejor eso nos está pidiendo que entremos al trapo y que al final tengamos una discusión, y porque lo que se negocia ahí es si valemos o no valemos los psicólogos. Yo casi siempre suelo empezar como con mucha frecuencia cuando vienen a terapia, eres la tercera, la quinta o hasta la 18ª o mucho más de los profesionales de la salud de diferentes ámbitos que están visitando, pues yo tiendo incluso a pedir disculpas en nombre de la profesión, porque les hemos fallado entre unos y otros, ¿no? Y no les hemos ayudado, no les hemos servido, no les hemos orientado. Por lo tanto, al revés, cuando les veo pues tan enojados, tan displicentes, tan distantes o tan poco colaboradores, ¿no? Lo que hago es normalmente empezar diciendo que ya entiendo que estén con pocas esperanzas o con unas expectativas muy pobres con respecto al proceso, ¿no? Enfadados. Y les pido disculpas en lo que es en lo que se refiere a formar parte de un colectivo que engloba profesionales de la salud y que no hemos dado respuesta, ¿no? Es una buena forma de empezar. La mirada es fundamental, ya lo hemos dicho también y nos hartamos de decirlo una y otra vez, ¿no? Y esa mirada tiene que ser una mirada de comprensión, una mirada sintonizadora con las necesidades de los niños que hay ahí detrás,
y tiene que ser una mirada eso, que lo que demuestre, lo que muestre sea ganas de conciliar, no de entrar al trapo. Por lo tanto, ojo con reaccionar, y ahí hay que tener pues eso, muchísima mano izquierda para poder manejar a uno, al otro, a las discusiones que puedan surgir entre ambos, para legitimarles a ambos y poder no mostrar tendencia, porque también lo vamos a notar la tendencia a aliarnos con uno de los dos. Las alianzas, ellos con uno de los lógicamente, dos. Y ellos lo fomentan. Y lo fomentan y lo notan. Y llevan años haciendo lo mismo con su hijo, por cierto. Lo que hacen con el terapeuta lo llevan haciendo con su niño, y eso también puede ser muy útil verlo. Van a intentar que nosotros nos aliemos con uno. Claro, lo intentan. Y a veces el terapeuta se confunde y lo hace. Sin duda. A veces con mucha frecuencia lo hacemos. Sí, se alía con... Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿vale? Con lo cual esa primera sesión es una sesión importantísima. Nuestra recomendación siempre también es que las primeras sesiones, que deben ser de evaluación, ya sabéis que también lo hemos dicho en otros psicocafés y que es algo que también, bueno, insistimos permanentemente, es que hagáis una buena evaluación, que primero hagamos, y si nos estás escuchando y no eres profesional y eres, bueno, pues consumidor de psicoterapia, eres padre, tal, pide una buena evaluación. Bueno, pues esas primeras sesiones de evaluación, nuestra recomendación es que sean un poquito más largas. 1 hora para recoger tanta información como la que necesitamos recoger suele hacerse muy corta. Y una vez más, no os paséis la 1h30, 1h15, la hora que tengáis escribiendo. Lo hemos dicho alguna vez eso. No sé si... Pesados somos, ¿no? Qué pesados, otra vez. Qué paciencia... Qué paciencia tenéis. Qué paciencia tenéis. Una vez más, ¿no? Yo siempre sugiero que desde luego en esta primera sesión con los padres, una vez que tomáis los 4 datos de filiación, que a lo mejor, vale, pues ahí podéis estar escribiendo y tal, soltéis el boli y preguntéis, ¿puedo poner la grabadora? Y además explicáis para qué. Me gustaría poder estar conectando bien con vosotros, mirándoos a la cara, entendiendo bien lo que me queréis contar, pudiendo estar muy presente. Y si me paso la hora cogiendo notas, pues no voy a hacerlo. ¿Os importa? Conecto la grabadora, la pongo aquí y ya está. Os aseguro que una vez que yo transcriba tal esto, lo cierro, lo apago y lo elimino y ya está. En todo caso, además, en el consentimiento informado nosotros siempre sugerimos que lo pongáis. Como uno de los puntos que nosotros ponemos en el consentimiento es que los padres autorizan a grabar las sesiones, ¿no? Y entonces así estamos mucho más tranquilos nosotros y tranquilizamos nuestra obsesión por no perdernos ni una frase, pero realmente podemos estar muy presentes, haciendo vínculo a través de la mirada y atentos y responsivos de verdad, ¿no? Y presentes. Que muchas veces estas sesiones se convierten en que el otro casi parece como que, claro, que es que nos tienen que cuidar y entonces empiezan a cuidarnos, empiezan como a dictarnos. De pronto están ahí pendientes de que, bueno, no sigo hablando porque tú estás ahí, espero a que termines de escribir la frase anterior y luego continúo. Y entonces es un poco una sesión al dictado. Estoy ahí esperando pendiente de que termines de escribir para poder seguir hablando. Entonces estamos, ¿quién cuida a quién? ¿No? Así que sesiones un poquito más largas es nuestra recomendación. Empezar siempre con los padres, siempre enamorándose, empatizando, mirando el sufrimiento, reconociendo el sufrimiento. Ellos están sufriendo mucho, es muy difícil y plantearlo, ¿no? Entiendo el esfuerzo que estáis haciendo para estar aquí, lo entiendo y os lo agradezco. Os agradezco mucho el esfuerzo que habéis hecho, os lo agradezco por vuestro hijo y por mí, el esfuerzo que habéis hecho para venir aquí, porque quiero que sepáis que entiendo que es muy difícil venir con vuestro hijo a terapia, a psicoterapia, ¿no? Así que lo entiendo y lo valoro, y entiendo que sois solo con esto, solo con este gesto que habéis hecho, con este movimiento, que sepáis que a mis ojos tenéis muchísimo valor, ¿no? Porque otra vez hay muchísimos padres
muchísimas familias, muchísimas personas que necesitarían hacer terapia y sin embargo no lo están haciendo. Y vosotros no solamente no sois peores ni menos valiosos, sino todo lo contrario, ¿no? Yo os agradezco mucho. Reforzad, siempre que podáis, reforzad eso, porque es verdad. El movimiento es muy difícil. El movimiento es muy difícil. Muy difícil. Así que reconocedlo, reforzádselo y agradecedlo también, ¿no? Os agradezco mucho el esfuerzo que estáis haciendo. ¿Por qué no se hace eso? ¿Sabes? ¿Por qué no se hace? Me parece injusto con pues unas personas que están sufriendo mucho. No tenemos resueltas nuestras cositas, claro, no las tenemos resueltas. Pero eso es nuestro, entonces no debemos de culpabilizar a los padres de nuestros pacientitos por cosas que no tienen que ver con, que ver con nosotros. Son cosas nuestras, no hemos hecho nuestros propios procesos, ya hemos comentado, ¿no? En la historia de la evolución de la práctica de la psicología en España al menos, en la mayoría de los países también, pero en España no se ha exigido que el terapeuta haya hecho su propio proceso antes de ponerse delante de un paciente, con lo cual sus propias historias interfieren. Así que nuestras historias nos interfieren. Pero ¿cómo no van a interferir? Obviamente. Es que eso es una negación infantil, ¿no? Nuestras historias, nosotros somos nuestra historia. Sin duda, ¿no? Claro, con lo cual, ¿cómo no va a interferir? Y nos construimos en la relación, como ya también decíamos en su momento, y nos reconstruimos y resignificamos nuestra historia en relación. Por eso es tan importante que sea la relación la clave de la terapia que vamos a hacer para ayudar a estos chiquitines y a sus papis, que no significa que vayamos a hacer terapia familiar, que es otra cosa, aunque en algún momento la intervención pueda ser familiar o sistémica. Bueno, yo creo que sistémica es siempre sistémica, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como hay un abordaje particular que se llama, ¿no?, así, terapia sistémica, pues bueno, pues para no confundir con que, bueno, que nuestro modelo no es exactamente eso, ¿no?, un abordaje exclusivamente sistémico o que lleve a cabo terapia familiar, pero sí que obviamente tenemos que considerar que sistémicas son las intervenciones con padres e hijos, porque el sistema es clave para la construcción de cada uno de nosotros. El sistema es clave, además, en terapia. El sistema es quien te va a permitir el cambio. O sea, finalmente nosotros no hacemos terapia con la familia, pero al final hacemos siempre terapia de la familia, ¿no? Claro. Porque es el sistema, va a ser el sistema el que va a permitir al chiquitín que haga cambios. Es el sistema el que tiene que cambiar entero, ¿no? Y eso es clave, porque para obtener los permisos del sistema tenemos que tratar con muchísimo mimo y mucho cuidado a cada uno de esos niños, de los padres, que pertenecen a sus propios sistemas y que están siendo leales con esas conductas, por aborrecibles que nos parezcan algunas de ellas, están siendo leales a sus propios sistemas. Y tiene que ser así. Y han tenido que ser así para que sobrevivieran y no han obtenido la ayuda que necesitaban para cambiarlo. A su vez, nuestro macrosistema, la cultura, no favorece que nos miremos nuestras cositas, sino todo lo contrario. Ya lo comentábamos cuando hablábamos de trauma, ¿no? El contexto social, el contexto cultural, el contexto en general, micro, macro contexto, lo que pide es silencio, lo que pide es que enterremos los trapos sucios, que no los aireemos, que los dejemos bien guardaditos debajo de la alfombra, en un contenedor, donde sea, pero que no los... Y y que pasemos página y que disimulemos, que hagamos como que no pasa nada. Entonces, esas lealtades sistémicas son las que condicionan radicalmente nuestra conducta y en general, y desde luego como padres con nuestros hijos, ¿no? Así que ved que esos padres vienen con esa presión, cada uno necesitando ser leal a su propio sistema. Entonces, claro, ¿qué es clave a su vez en ese proceso de evaluación que estamos diciendo que debemos comenzar y que debemos explicar además? Lo siguiente que yo recomiendo, bueno, que nosotros recomendamos cuando, una vez que hemos puesto la grabadora y preguntamos en qué creéis que os puedo ayudar, mientras, ¿no?, después de escucharles, que por cierto, tratemos de dejar hablar y no interrumpir, porque esa es otra. ¿Cuántos segundos son los que dicen los estudios que tardamos en interrumpir a nuestro paciente? En la atención primaria en Europa
En atención primaria, el médico de atención primaria tarda 8,5 segundos en interrumpir el discurso del paciente. Pues en psicología debe de ser un poco por más. Por ahí. Depende de la escuela terapéutica. Claro. Depende. Sí. Los psicoanalistas pueden estar un par de años de espacio y algunos conductistas radicales no llegan a los 8 segundos. No llegan. Entonces, claro, por Dios, sepamos cuándo hay que interrumpir, porque esa es otra. Luego también hay veces que confundimos el hecho de que hay que vincular con el de que no tenemos que dirigir. Una cosa es que tengamos que vincular con el otro y otra que ese vínculo sea el vínculo de amigos y por lo tanto pues yo tengo que estar pues en una relación de tú a tú con el otro. No, quien maneja la situación, quien tiene el control, quien tiene que dirigir la sesión somos nosotros. Pero en un primer momento, cuando estamos preguntando en qué os puedo ayudar y acabo de conectar la grabadora y por favor pues explicadme con vuestras propias palabras tal, ahí hay que dejar espacio y ahí hay que dejar tiempo. Es verdad que si empiezan a enrollarse, porque hay de todo, están los padres a los que hay que sacarle la información con cucharilla y luego están los padres que se ponen a hablar y si les dejas, pues estar días y días, ¿no? Escuchando, ¿no? Pero bueno, por lo menos que haya un mínimo. A lo mejor ahí, pues a lo mejor no, seguro que en un momento dado tendremos que cortar y tenemos que dirigir las preguntas y tenemos que dirigir la conversación, obviamente, ¿no? Pero no interrumpamos a los 8, a los 10, a los 15 segundos ya diciendo... haciendo preguntas concretas, ¿no? Preguntas o dando nuestra propia opinión ya sin terminar ni siquiera de recoger unos mínimos de información o con el famoso post-yo, del que también hemos hablado muchas veces. El paciente se queda en el post-yo. En el post-yo. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con todas estas cosas. Y en el momento en el que vamos respondiendo y vamos empezando a matizar pues esa entrevista y demás, tenemos enseguida que explicar que estamos recogiendo este tipo de preguntas y demás y que vamos a compaginar esta forma de trabajo, ¿no? En lo que se refiere a entrevista, en la que vamos a ir preguntando y demás, con otras pruebas, porque a nosotros lo que nos interesa mucho es hacer una buena evaluación. Entonces, vamos a ver que eso a veces no solo confunde, sino que incluso enfada todavía más a los padres. Y eso me lo decís en clase cantidad de veces. Porque los padres esperan que ya en una sola sesión les soluciones el problema. Y enseguida te dicen, no, yo es que venía para que me dierais, veníamos para que nos dierais unas pautas. Ay, qué horror. Vale, ya lo hemos comentado también. Qué difícil. Qué pesados somos. Las pautas. Dios mío. Sí. Entonces, claro, es algo también que hay que explicar desde el minuto 1. No damos pautas. Tengo que entender, te las puedo dar a lo mejor, podemos discutirlas, podemos negociarlas, pero tengo que entender qué es lo que pasa. ¿Cómo te voy a dar pautas si no entiendo nada de lo que todo te acabo de conocer? No entiendo nada de lo que te pasa, ¿no? ¿Cómo no? O entiendo mucho, lo voy entendiendo muchísimo, porque cuanto más años llevas en esto, sí, lógicamente, claro. Como con todo, la experiencia es la madre de la ciencia. Claro. Pero disimulas en las primeras sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Claro, pero no puedes aceptarlo el primer día, ¿no? Entonces, espérate, tenemos que entender lo que ha ocurrido, ¿no? Tenemos que entender la famosa pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, qué es lo que ha ocurrido para que nuestro hijo nace hace 5 años y ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Como dice Begoña, es verdad, después de muchos años, en cuanto que ves a tus padres empiezas a hablar, lo ves enseguida. Pero necesitas contrastar tus hipótesis. Tú estableces una serie de hipótesis y necesitas contrastarlas y corroborarlas. Y presentar después tus hipótesis contrastadas con pruebas que no solo pruebas psicométricas y demás, sino con que en la interacción, en la intervención con ellos, con el chiquitín, los hermanos, tal, y a veces tenemos que integrar en la evaluación a los abuelos, a la cuidadora o al colegio, pero con todo ello, con todo lo recogido, hay que contrastar hipótesis y decir, con lo cual la única pauta que
que yo siempre cuando explico esto recomiendo tiene que ver, y yo creo que ya lo comentamos también en su momento, con la famosa frase de Daniel Siegel de conecta y redirige. Nada más. Es la única pauta. Yo no suelo dar pautas, ni mucho menos en evaluación, pero sí explico siempre la frase conecta y redirige. Pero claro, para eso a su vez hemos tenido que conectar nosotros. Por eso, claro, en realidad esto vale para resumir lo que venimos diciendo. Primero tenemos que conectar para redirigirles. Entonces, si hemos conectado, tenemos mucha más credibilidad para cuando nos pidan pautas decirles, veréis, la pauta más importante, la más valiosa, la más útil, la que es más fructífera es la de conecta y redirige. Si a alguien si sintonizas con lo que el chiquitín está viviendo, lo legitimas, se lo traduces para empezar y le regulas en ese sentido, es muy fácil después la redirección y es muy fácil redirigirlo. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer nosotros previamente con ellos? Hemos tenido que sintonizar, hemos tenido que darnos cuenta de sus necesidades, hemos tenido que legitimarlas por todo eso que veníamos diciendo, y entonces es fácil ahora redirigirles y decirles esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que tenéis que hacer, ¿no? Tenéis que, bueno, pues no es que me encante, pero que sí, que ya que me pedís pautas es lo más vamos, pues lo primero y lo único que de momento os voy a aconsejar. Por lo demás, pues seguiréis manejándoos como podáis. Porque daos cuenta que os la jugáis demasiado, aunque os parezca muy obvia alguna que otra pauta, os la jugáis demasiado, porque siempre va a ser uno el que es capaz de cumplirla y otro el que no. Así que, y claro, ¿cómo van a salir de la consulta? O cómo ya van a empezar en cuanto tú les des la pauta diciendo, ¿ves? Ya te lo decía yo, si es que eres un blando, si hay que ponerles límites, o al revés, si es que siempre te sobras, y mira lo que dice la psicóloga, ¿no? Entonces, ojo, porque ya hemos contribuido, aceptando esa demanda, a generar otra vez mucho malestar y a que el conflicto además se vaya para otro lado, que la cosa no es quién es el blando y quién es el estricto y quién, no sé si... Claramente que el conflicto está en la pareja, ¿no? Si los niños finalmente lo que están expresando es un conflicto en la pareja, ¿no? Al final. Y en la pareja y en la relación, como decíamos antes, de en ellos pareja, como padres, claro. En ese triángulo. Claro. ¿Vale? Entonces, sesiones de evaluación, valorad a quién necesitáis ver, valorad eso, el poder tener más tiempo, un poquito más de tiempo para que la evaluación no se alargue demasiado, porque a veces los padres se nos asustan y nos dicen, pero entonces las primeras sesiones, pero si nosotros les argumentamos bien lo imprescindible que es hacer una buena evaluación y lo útil que va a ser entonces el que con todos los datos que realmente necesitamos encima de la mesa poder elaborar un plan de intervención, ellos van a esperar. Además, cuando se sienten ahí confiados, se sienten en buenas manos, se sienten que han dado el paso por fin, un poco apaciguados en el miedo que han venido viviendo, ya es más fácil sostener, ya la cosa va un poquito mejor. Ya hemos comentado que incluso el niño ante esa situación ya empieza a dar menos por saco, porque es que es solo el movimiento de eso, de los padres asumiendo que hay que hacer algo, que ellos son responsables, y que van a hacer algo, mejora. Eso mejora la situación casi de forma inmediata, ¿no? Porque legitima al niño eso que es. Con su síntoma está exigiendo que los padres se hagan responsables de su parte. Claro. Vale. Claro. Y que también algo que está implícito en todo esto, ¿no? Cuando vemos a los padres, vemos al niño, vemos a los padres nuevamente, estamos en contacto con los padres, que no estamos definiendo al niño como el único enfermo, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Que veamos solamente al niño es una definición, claro, de que el enfermo es él, ¿no? El problemático, el raro, el mal hecho, claro, el lo que claro, sea. Que el defectuoso es él, y claro, no es cierto eso, no es verdad, no es real, ¿no? Entonces, tenemos que repartir las ansiedades entre todos los miembros
microsistema, en este caso, estamos hablando de padres e hijos, solamente del núcleo familiar, ¿no? Pues repartir las ansiedades, ver lo que es de cada uno, lo que le pasa al niño, lo que hace el niño, lo que hace el padre, lo que hace la madre, lo que hacen entre ellos. Y podemos pedirles, cuando, claro, decía antes Bego, y es exactamente así, ¿no? Nos encontramos con frecuencia con padres que quieren además una reparación rápida, porque lo están pasando mal, no hay ninguna duda que lo están pasando mal, muy mal lo están pasando, ¿no? Y entonces entonces vamos a hacer una evaluación, les decimos, una recomendación que siempre os hacemos es que no os dejéis contagiar por las ansiedades de los padres. Entonces los padres quieren un cambio muy rápido, les preguntamos ¿cuánto tiempo lleva el chiquitín con estos síntomas y cuánto tiempo? Bueno, pues lleva 2 años, entonces déjame por favor un mes, dame un mes, el chiquitín lleva 2 años, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que os pido por favor que me dejéis un mes. En la evaluación vamos a tardar aproximadamente un mes y medio, ¿de acuerdo? Y el chiquitín lleva 2 años presentando síntomas, 2. O toda la vida, también te dicen. No, esto es desde siempre, en general, la verdad es que ha sido desde siempre. Pero si lleva 2 años, dame por favor, dadme un mes y medio para hacer la evaluación, ¿de acuerdo? No podemos pretender que el cambio sea de esta sesión para la siguiente, pero algunos terapeutas, sobre todo los más jóvenes, podéis entrar en esa demanda, en esa presión y querer conseguir entonces cambios muy rápidos por parte del niño y bueno, pues yo creo que ahí os confundís, eso no ayuda, el niño se va a sentir también traicionado por el terapeuta, se da cuenta otra vez de que el terapeuta no está pendiente de él, el terapeuta está más pendiente de lo que piden los padres, ¿no? Y ni te cuento si es una recomendación y te sientes presionado porque te lo ha derivado no sé quién y enseguida quieres que mejore, este tipo de cosas, ¿no? Mucho cuidado. Claro, y la evaluación tiene esa ventaja añadida, son ¿no? 26, ¿eh? Como pasa el tiempo, la evaluación tiene esa ventaja añadida, ¿no? Y es que durante la evaluación no estamos obligados a conseguir cambios inmediatos, o sea que los pequeños cambios que van consiguiéndose se hacen aparentemente solos, ¿no? Pero hay un tiempo ahí en el que, bueno, está en nuestras manos, vamos a hacer lo que hay que hacer y vamos a dadme vamos a darnos a todos, porque somos un equipo. Vamos a darnos unas semanas para hacer este proceso de comprensión, para poder entender, no solamente que lo entienda yo, como dice Begoña, después de muchos años lo entiendes cuando los ves entrando por la puerta, ¿no? Cuál es el conflicto, pero no, lo tenemos que ver todos. La cuestión es que vamos a darnos, es verdad, vamos a darnos todos un tiempo para entender lo que está pasando, porque solamente podré dar una respuesta si entiendo bien lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno. Y bueno, podemos pensar que esto puede ser una primera parte, ¿no? Porque claro, el hablar de psicoterapia infantil y de sus idiosincrasias, si se puede decir esa palabra en plural, o es su idiosincrasia, pues es un tema que da para mucho, pero sabemos que muchos de vosotros estáis francamente interesados, entonces bueno, pues le daremos más vueltas, hablaremos en más psicocafés de las especificidades y de algunas cosas que son, como hemos venido comentando en esta hora, claves, ¿no? para que empecemos con buen pie. ¿Vale? Hablaremos algún día también de los adolescentes, y me parece porque los adolescentes también son una especie de tribu que provoca muchas complicaciones en terapia. Malestar, ellos también están mal, con frecuencia ellos están sufriendo mucho y la adolescencia es una época confusa y a veces no les ayudamos nada con nuestras soluciones, ¿no? Con mucha frecuencia, como decía Pavlovich, con los adolescentes es aquel dicho de que cuando la solución es el problema. Con muchísima frecuencia las soluciones que se implementan se convierten en un nuevo problema, ¿no? O se redondea el problema. Y como decía Hugo Bleichmar, el primer problema que tenemos que resolver con los adolescentes es no tenerles envidia. Sí. Pero bueno, hablaremos de eso. Tenerles envidia. Sí. ¿Querías comentar algo? Sí. Íbamos a comentaros que los próximos psicocafés los vamos a retrasar un poquitín ya por el horario de verano y entonces empezaremos a las 7. A las 7, eso es. Lo vamos a hacer a partir del jueves que viene. De 7 a 8. Nos quedan 40 segundos para deciros también que mañana seguramente
sin falta, os anunciaremos una nueva masterclass que ha grabado José Luis. Ajá, sí. Para los que ya estáis en nuestra lista ya tenemos vuestros correos, os llegará la newsletter directamente, no tenéis que suscribiros ni hacer nada. Y bueno, para los que queráis acceder al link de la masterclass, pues tendréis en la página una franja para suscribiros y recibir la newsletter. ¿Sobre qué es la masterclass, José Luis? Los equivalentes depresivos. Un placer, un placer. Una gozada.